3, 2, 1, al aire. Buenos días para todas y todos, para todas nuestras rectoras, rectores, que hoy nos acompañan en esta jornada, en este importante evento, que quisiéramos hoy compartir con ustedes sobre unos temas muy especiales, liderazgo y creatividad de nuestros directivos docentes. Hoy nos acompañan personas muy especiales, nos acompaña una invitada muy especial, Olga Morales, quien nos va a acompañar y nos va a dirigir así en este evento y va a estar permanentemente con nosotros. Un rector muy querido, Hernando Martínez, pues bueno, un rector de mucha experiencia, con mucho tiempo en nuestra Secretaría de Educación y que también nos va a contar su experiencia en este desarrollo tan importante de esta Escuela de Directivos Docentes. Y ni más ni menos pues que nuestra directora Nancy Martínez, directora de Formación Docente e Investigación Pedagógica, que tiene y nos acompaña con una responsabilidad fundamental, y lidera muchos de los procesos que hacen parte de la formación y el acompañamiento docente, de las redes, de la investigación docente, que es fundamental para el desarrollo de esa actividad que ustedes como maestros y maestras, como rectores, como rectoras de ya 400 instituciones educativas, no sé si todos saben, pero hay una más, hay una institución más en la localidad de Suba. Entonces ya somos 400 instituciones educativas que con el liderazgo de ustedes vamos a poder efectivamente hacer esta transformación, estos cambios y estos ajustes. Entonces, este encuentro tan importante, este encuentro de liderazgo y creación y acción, pues es muy importante en el desarrollo de la transformación. Entonces, yo quiero iniciar diciéndoles que en estos tiempos tan complejos, en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de incertidumbre, pues el trabajo de ustedes, la responsabilidad de ustedes es fundamental. Ustedes vienen haciendo un trabajo fundamental, un trabajo con toda la solidaridad, un trabajo colaborativo, un trabajo lleno de muchos cambios y de muchos ajustes en sus instituciones educativas. Sin ustedes los cambios no se dan, sin el liderazgo de ustedes los cambios no se dan. Entonces, tenemos aquí todos una responsabilidad de transformar, de co-crear, ¿cierto? Y de hacer un trabajo solidario y colaborativo que nos demanda hoy esta situación de pandemia. El año 2020 no fue un año fácil, el año 2020 fue un año en el que nos tocó rápidamente comenzar a pensarnos la escuela, comenzar a pensarnos cómo íbamos a seguir trabajando, cómo íbamos a seguir garantizando el derecho a la educación de nuestros niñas, jóvenes y adolescentes. Y fue un trabajo muy interesante, fue un trabajo que lo que se logró en 2020 fue gracias a ustedes, fue gracias al trabajo y el liderazgo de todos ustedes. Entonces, efectivamente, para la Subsecretaría de Calidad y Pertinencia, y especialmente para la dirección, lo decía ahora nuestra directora Nancy, tiene una apuesta muy fuerte para garantizar estos cambios, estas transformaciones que se hacen con las maestras y los maestros. Por eso la estrategia de una escuela de directivos docentes es fruto del trabajo de muchos directivos docentes desde hace varios años. Es fruto de un trabajo en el que se sentaron a pensar y a decir, bueno, el rol del directivo docente, el liderazgo del directivo docente es el que marca la pauta, es el que marca el camino. Y es sobre eso que hoy queremos hablar, es sobre eso, hacia esa escuela de directivos docentes que hoy queremos hablar, y por eso nuestros invitados especiales. Y aquí es donde ustedes van a poder escuchar esa reflexión académica, esa reflexión pedagógica, pues que motiva efectivamente y permanentemente los cambios y las transformaciones en cada uno de sus instituciones educativas. Pero también hay que ver al rector, a la rectora, a este líder pedagógico en su integridad,
Son seres con emociones, con sentimientos, que también los tocó la pandemia, que también tuvieron situaciones complejas, y eso hay que entender. Que hay unos temas socioemocionales fundamentales de ustedes, porque son ustedes y siguen siendo esas personas que tienen unas jornadas extenuantes muy largas, nuestras rectoras y rectores que tienen instituciones educativas de 3 hasta 4 jornadas, 4.000, 5.000 estudiantes, un grupo importante de maestras y maestros a cargo de ustedes, jornadas de 5 de la mañana o antes. Ahora nos decía nuestro rector Hernando, nuestros rectores son muy madrugadores, efectivamente. Hoy están acá haciendo un esfuerzo por escuchar este evento. Y son ustedes con esas jornadas tan extenuantes de días, de fines de semana en muchos casos, que hacen que también entendamos eso, entendamos esa sensibilidad, ese ser humano que está detrás de esa responsabilidad, que no es fácil, efectivamente. Es una responsabilidad en estos momentos que los convoca a ustedes a efectivamente ser muy creativos, realmente a pensarse esto diferente en sus instituciones educativas. Y son ustedes los llamados, efectivamente, son esos líderes ustedes llamados a eso. ¿Y por qué ocurre eso en la escuela? Porque es que la escuela es ese espacio y ese escenario donde discutimos política pública educativa, en espacios democráticos, en donde ustedes, estoy seguro, convocan a sus gobiernos escolares, pero no solo eso, seguramente siempre están conversando esos asuntos con estudiantes, con padres de familia, con la comunidad, obviamente con sus maestras y maestros, sus coordinadores que son en muchos casos sus manos derechas, que les ayudan a que lo que se defina y se decida ocurra en la realidad y se comiencen a visorar esos cambios efectivamente. Esa discusión política es fundamental, porque es ahí donde, a través de la experiencia, de la formación que ustedes traen, muchos de ustedes doctores, con magíster, con una experiencia ganada desde el aula de clases. ¿Cuántos de ustedes no han hecho el recorrido desde el aula de clase, pasando por diferentes cargos de la misma institución educativa? Pero también se han formado, se han seguido formando. ¿Por qué? Porque todo ese aprendizaje lo están colocando al servicio de la escuela, al servicio de la comunidad. Ustedes son conocedores de su territorio, de su institución educativa, y eso es un valor agregado fundamental. Por eso el liderazgo de ustedes para la transformación es una pieza clave para poder ir avanzando poco a poco en esta transformación educativa. Muchos de ustedes llevan, no sé, 20, 30 años, hasta 40. Hace una semana celebrábamos a una rectora que cumplía 50 años al servicio, una mujer dedicada exclusivamente a la educación, líder innata y que ha podido hacer las transformaciones. Entonces se vuelve fundamental efectivamente la labor que ustedes ejercen en sus instituciones educativas. Y eso hay que reconocerlo y valorarlo. Por eso la identidad de ustedes, del directivo docente como líder pedagógico, como ser humano, es fundamental. Y es fundamental para la transformación que hoy necesitamos y que hoy estamos viendo. Ustedes son el ejemplo de muchos colegas que entran al servicio, a liderar alguna institución educativa, por distintas razones. Y son ustedes, son estas redes de maestros las que les van dando pistas, pautas, conocimientos, para que ellos tengan referentes fundamentales. Seguramente cuando uno ocupa un cargo nuevo, como a todos nos ha pasado efectivamente, llegamos con expectativas, con sueños, con retos, pero también llegamos con incertidumbres, y esas son las que a través de estas redes ustedes nos ayudan a poder entender y a poder ganar experiencia en este trabajo tan importante. Y es una tarea que es y se reconoce súper valiosa, y les voy a contar solo una anécdota de antier que estuve con la alcaldesa en un evento de Reto a la U, y casualmente dos jóvenes que hacen parte de Reto a la U
Su sueño es ser maestros. Una maestra y un maestro. Era una niña no más de 22 años y un joven de también 23 años a lo mucho. Y su sueño es ser maestros. Eso hay que seguirlo recuperando. Y son ustedes ese ejemplo. Ejemplo para los estudiantes, para las familias, para las comunidades. Entonces, desde la Subsecretaría de Calidad, inclusive desde la Secretaría de Educación, porque esto va más allá un poco de la Subsecretaría, e inclusive de la misma Dirección de Formación, somos convencidos de la tarea formadora que ustedes hacen. Y es la manera de acompañar estas cosas, de promover estos espacios de trabajo, de discusión seguramente, porque de eso se trata. En la medida que discutamos, en la medida que pongamos efectivamente nuestras apuestas, nuestros enfoques, vamos a aprender. Y aquí reconocemos eso. Es lo que nos interesa, es que ustedes puedan tener estos espacios. Y hoy inicia eso. Hoy inicia efectivamente una nueva discusión en el marco de una escuela de directivos docentes. Entonces les doy la bienvenida, les doy la gratitud a todas las personas que muy puntualmente se conectaron, y vamos a tener una jornada muy especial el día de hoy. Entonces, diciendo esto, quisiera darle la palabra a nuestra directora de formación, Nancy, para que tú también les des un saludo caluroso a nuestros rectoras y rectores en el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Buenos días a Olga, buenos días a Hernando, a todas las colegas maestras, rectoras y rectores que hoy nos acompañan, y a las personas que se han unido a esta conversación, una conversación que, como bien lo señalas, Mauricio, ha sido animada por una historia, por un trabajo que hace mucho tiempo vienen desarrollando nuestros directivos docentes, rectoras y rectores de la ciudad de Bogotá, en vínculo con otros colectivos, con otras formas que hemos encontrado también a lo largo de la historia del magisterio de la ciudad, de pensarse su acción, de pensarse la escuela de otras maneras. Por eso la Escuela de Directivos Docentes, que es ya, digamos, el sello de esta propuesta, no se ha detenido, arrancó hace un tiempo, ha venido consolidándose y persiste con el acompañamiento de la Secretaría de Educación, con un reconocimiento absoluto de nuestra secretaria por el importante trabajo que desarrollan los directivos de la ciudad, el reconocimiento que tú lo haces aquí expreso, pero que desde el inicio también lo has manifestado. Estar de la mano con los rectores y las rectoras es fundamental, además porque ellos son parte de la dirección de la Secretaría de Educación. O sea, hacen parte y son los que logran generar toda esa acción en los colegios. Entonces, con este saludo y este agradecimiento por la iniciativa del colectivo mismo de rectores y rectoras que animan este ejercicio, pues vamos a tener una jornada de conversación que cada vez nos va dando más pistas para poder atender algunos asuntos que, si bien es cierto, tenemos una experiencia, la contamos y la reconocemos como un factor importante, se vuelve muy, muy significativa en tiempos tan particulares como lo que está viviendo la humanidad, y que en Bogotá, por su diversidad, 400 colegios, como tú lo señalas, toda esa interacción con estudiantes, con familias, hace que siempre estemos en esa posibilidad de escucharnos, de acompañarnos, de ayudarnos, y ese es el papel, en últimas, de la Secretaría de Educación, estar muy cerca de ustedes, disponer todas las condiciones para que el trabajo que emprenden con esa particularidad de cada colegio, de cada proyecto, de cada comunidad, logre tener una vida y logre transformar indiscutiblemente la vida de toda la comunidad, y en especial de los niños y de las niñas. Por eso es tan importante ese acompañamiento que hace la Secretaría, y que cada vez lo volvemos más compromiso de política pública. O sea, no se trata únicamente de valorar su acción, que la valora el mismo plan de desarrollo, sino efectivamente de tratar de dar condiciones para que esto suceda. Este reconocimiento al trabajo que desarrollan los directivos docentes, de pensarse una escuela de directivos docentes, tiene un efecto, y podemos decirlo con toda tranquilidad, un efecto positivo, un efecto transformador. Lo que logremos generar en este colectivo y que se despliega por múltiples acciones que también desarrolla la Secretaría de Educación, cobra sentido cuando lo instalamos en la vida misma de las comunidades.
Y por eso, vuelvo e insisto, tal vez no nos cansaremos de decirlo, Mauricio lo ha señalado, lo hemos recogido en muchos espacios de la alcaldesa, de la secretaria Edna Bonilla, diciendo el papel del directivo docente en la transformación de los proyectos educativos institucionales pasa por reconocerse a sí mismo, por reconocer esa capacidad, una capacidad que la enunciamos y que seguramente Olga nos la va a ayudar a comprender desde otras dimensiones como una capacidad de liderazgo creativo. O sea, no es únicamente pensarse la acción desde lo formal, desde lo que está en la escuela, sino también la capacidad de transformar. Y la pandemia sí que nos ha puesto en esa situación, o sea, hemos llegado con una propuesta de seguirnos pensando el currículo, de seguir pensando los temas de transformación en la flexibilización del currículo, en los temas de relaciones entre la comunidad, los padres, los estudiantes, los maestros, y encontramos grandes oportunidades, encontramos unas experiencias que son impresionantes y que logran ser, digamos, como referente para continuar con esta tarea. Ese es fundamentalmente lo que busca este espacio. Yo no quiero extenderme más porque queremos escuchar a Olga, queremos escuchar esa interacción entre los directivos docentes e invitarlos a que sigan muy de cerca las propuestas, los desarrollos de la Escuela de Directivos Docentes, un colectivo que pues busca efectivamente que cada vez se unan más, que los jóvenes, los nobles, los estamos llamando así, los hemos llamado así, directivos docentes que llegan con una experiencia de aula, con una experiencia de trabajo pedagógico, logren encontrar unos mentores, unos apoyos en esta experiencia de colegas como Hernando, como Ruth, como todos los que hacen parte de la escuela y todos los que se van vinculando. Ese es el llamado, el agradecimiento y por supuesto a Olga decirle que tiene un reto gigantesco y es de ayudarnos a seguir dimensionando esa acción del directivo docente en una transformación creativa en unos tiempos tan grandes de incertidumbre, de preocupación, pero que también han potenciado lo mejor de los seres humanos. Muchísimas gracias a todos y todas y que tengamos una jornada de trabajo, de conversación muy productiva. Gracias. Entonces le doy la palabra ahora a Hernando, ¿no? Hernando Martínez. Entonces, nuestro querido rector Hernando tiene la palabra. Doctora Nancy, muchísimas gracias por sus palabras y ese reconocimiento que hacen al lado del subsecretario Andrés Mauricio, en donde colocan el proyecto pues, en una importancia pues, muy valedera de ese esfuerzo que se está haciendo por configurar la Escuela de Directivos Docentes Bogotá. Yo voy a compartir con ustedes una pequeña reseña de lo que ha sido el proyecto. El proyecto surge cercano o antes del 2018, 2019, gracias es producto más bien de la política pública de apoyo para el fortalecimiento de redes y colectivos de docentes en Bogotá, una política que ha dado espacio para que todos empecemos a producir y en especial los directivos docentes que han tenido tan lejano pues este escenario de investigación y de construcción y de producción, al menos públicamente. Reconocemos que hay muchos escritos, que hay mucho trabajo hecho, pero que está allí tras bambalinas, que se queda allí en la tesis de grado, y precisamente por eso nosotros nos metimos en esta tarea de construir una base teórica que nos permitiera arrancar este espacio. Janet Barahona, Rubén Cubillos, Janet Amelia Molina, y digamos que a partir de ese espacio que quisimos crear, pues entramos a ser parte del IDEP en sus convocatorias, que nos dieron pauta para construir, para estar en otros escenarios, para hacer algunas ponencias, alguna de orden internacional, y encontramos que definitivamente teníamos que hacerle una propuesta valedera a la Secretaría de Educación para que este proyecto fuera institucional, para que este proyecto no se quedara como en la intención de unos pocos, sino que tuviera una convocatoria abierta, y venimos teniendo encuentros desde agosto a noviembre del 2020, aprovechando también un poco ese espacio que nos cambió para todos a partir de la crisis de salud. Nosotros configuramos un
un documento que soporta la identidad del directivo docente. La identidad del directivo docente. Hernando, ¿te puedes acercar un poco más al micrófono? Te oímos muy lejos, discúlpanos, disculpa la interrupción. Perfecto, aquí acerco más el micrófono. Configuramos la identidad del directivo docente como ser humano, como ser emocional, como ser maestro, como ser político, transformador de cultura, transformador social, y como ser rector, como ese reconocimiento del saber hacer que tiene. Esa identidad del directivo docente pues se desarrolla en estas 4 categorías que albergan y buscan encontrar esos saberes específicos y técnicos que dan cuenta de las habilidades y disposiciones que el directivo docente debe desarrollar en ese ejercicio propio de las funciones. Salimos de la discusión álgida de cuáles son las funciones para llegar a un espacio académico, una discusión académica, una reflexión académica que nos llevará a depurar este contenido. Creemos que la convocatoria debe llevar a una escuela que se convierta en una comunidad de saber pedagógico, siendo, digamos, pensada y construida desde el liderazgo pedagógico que tiene el rector y los coordinadores. También que tenga una perspectiva hacia la innovación educativa, una construcción de futuro, y nos hemos fundamentado en la teoría del pensamiento crítico como el espacio que nos ofrecen escenarios metodológicos para su desarrollo. Obviamente, la comunidad de saber pedagógico debe brindar espacio para que lleguen todos, para que sea abierta, para que sea voluntaria, que sea igualitaria, que todos los que quieran estar puedan participar en igualdad de condiciones, pero que permite interactuar, crecer, aprender y transformarnos juntos, construyendo de paso unas bases teóricas para todos los demás. La perspectiva de innovación pues nos permite mantener viva esa llama de la investigación, seguir buscando alrededor del directivo docente, de paso teniendo producción académica reconocida de los directivos y poder llegar a la incorporación de prácticas que transformen nuestro hacer, que mejoren los procesos, que permitan tener adelantos en el espacio de la dirección escolar. El pensamiento crítico nos permite interacciones que fortalezcan disposiciones, habilidades. Quiere decir que nosotros vamos a tener una escuela formadora de directivos docentes que va a ser gestionada por los mismos directivos docentes y que va a estar orientada por los desarrollos que hagamos como colectivo. Presentamos entonces el proyecto hacia la Escuela de Directivos Docentes Bogotá, que fue muy bien recibida por nuestra directora Nancy, por el subsecretario, y nos puso un equipo para que entre todos fuéramos desarrollando este proyecto, para el cual planteamos 3 fases. La primera, que se llamó Percibiéndonos, que vivimos el año pasado, en donde pues empezamos a escuchar voces, a ampliar el eco que nosotros colocábamos con nuestros documentos. Un diálogo, pero de escucha analítica, entendiendo las expectativas frente a esa escuela, esa posible escuela, y una memoria que fue quedando de ese proceso de construcción y un establecimiento de conceptos comunes, ponernos de acuerdo cómo iba a ser el análisis y el cómo se aprende en colectivo. Este año estamos lanzando el día de hoy pues las 2 siguientes fases. La fase concientizándonos, en donde definitivamente nos atrevemos a dar divulgación a ese espacio que tenemos, y un crecimiento en espiral, en la medida en que todos los que se vayan uniendo nos van encontrando en un sitio de crecimiento diferente. Pues vamos a poner en uso la aplicación de una caja de herramientas que fortalecen la identidad y detectar e ir inventariando las necesidades de formación. Esta caja de herramientas fue construida en el marco de las convocatorias del líder y está publicada aquí en la página. También tenemos la fase Pensándonos, que definitivamente es la que recoge esas necesidades y organiza la estructura de la escuela, desde metodologías y líneas de investigación,
pero también vinculando los diferentes actores y estrategias donde mediante equipo se plantean esos espacios de reflexión. Esperamos pues que todos vayan uniéndose, vayan participando y vayan construyendo esta escuela que pertenece a todos. Importante la claridad que en este momento estamos en el capítulo de rectores, es decir, aún no hemos hecho el llamado a los coordinadores, empezamos por el equipo de rectores. Este que voy a presentar pues ya es el producto de la escuela. ¿Para qué y por qué una escuela de directivos docentes? Pues digamos que dentro de los grandes aprendizajes que tuvimos como grupo, es la posibilidad que tenemos de soñar al lado de los pares, eso trae resultados grandiosos, digamos que nos potenciamos mucho cuando reflexionamos colectivamente, necesitamos un espacio de compartir experiencias, tenemos mucho que dar, mucho que aprender y creo que ese es el fundamento que vamos a aprovechar, ese conocimiento que cada uno ha ido desarrollando en su experiencia para poder transferir el aprendizaje. Y hay que tener una formación contextualizada, digamos que los diferentes escenarios que ofrece pues la educación a cada uno de nosotros pues nos permite ir aprendiendo en nuestro contexto e ir desarrollando diferentes desarrollos, diferentes habilidades. Importantísimo pues acompañarnos para despejar las incógnitas propias de nuestro ejercicio, de nuestro cargo. No estamos solos para enfrentar retos y el trabajo colaborativo definitivamente desde las diferentes visiones facilita el logro de objetivos. El rector necesita aprender todos los días, el rector es un ser humano que necesita potenciarse en su ser, pero también en su conocer. Pues creemos que ese encuentro nos permite fortalecer conocimientos y también tomar confianza en muchos escenarios difíciles que nosotros tenemos que asumir. Todos que vamos creciendo en la medida en que nos enfrentamos a un espacio de reflexión y actualización de lo que yo soy, de lo que yo hago, y vamos construyendo colectivamente. Digamos, una posibilidad de favorecer ese diálogo de pares que el diario vivir no lo permite. Además, se pueden sistematizar experiencias, permita que nos encontremos y nos pensemos, es decir, seamos conscientes de nuestra misión. Esperamos pues que podamos definir nuestra identidad profesional y fortalecer nuestro rol en este espacio. Por eso queremos una escuela de directivos docentes. ¿Para qué la queremos? Pues definitivamente para sintonizarnos e ir de la mano unos con otros, dar y recibir, posibilitar sueños, ideas y acciones innovadoras. Hay compañeros que tienen maravillosos proyectos y maravillosas ideas que están allí a falta de un espacio para desarrollarse, para compartirlo. Construir una identidad profesional. Creemos que debemos tener un escenario común de cómo nosotros nos presentamos. Generar propósitos comunes y acuerdos que fortalezcan nuestro hacer y entre todo posibilitar las iniciativas que se conviertan en proyectos de vida, que vayamos más allá del cumplimiento de la labor diaria. Definitivamente la toma de decisiones requiere de compartir otras experiencias, de tener como visual otras experiencias y ante todo tener un espacio de formación que mejore la educación pública de la ciudad. Los directivos docentes aprendemos en el ejercicio. No existe un espacio de aprendizaje, tenemos cursos sueltos, tenemos algunas ofertas, pero creemos que podemos concentrar a partir de nuestras mismas necesidades esos espacios de formación. Tenemos el respaldo institucional, que es fundamental para que la idea se mantenga, siga adelante y perdure en el tiempo. También creemos que nos debemos dar espacios de tertulia para encontrarnos, para escuchar nuestras preocupaciones cotidianas y buscar juntos esos caminos que más nos favorezcan. Y en medio de eso, pues fortalecer las competencias
en los escenarios de planeación, gestión, liderazgo e incluso el uso de herramientas para una efectiva gestión de lo humano. El compromiso de liderazgo político, social, pedagógico y personal de los rectores es evidente. Sin embargo, es importante que la sociedad los reconozca, los ratifique y los consolide como ese líder positivo que está construyendo desde su territorio. Creemos que también debemos hacer visible la posibilidad de que esa construcción colectiva y de gran rigor académico pues sea válida dentro de la comunidad académica, sea conocida, permita que los demás reconozcan que nosotros también construimos. También les voy a comentar un espacio muy rico que tuvimos, son los 5 minutos de fama. Es un escenario que damos en cada uno de los encuentros y son reconocimientos a la vida y obra de un ser humano que tiene historia, trayectoria, experiencia. Creemos que debemos visibilizar precisamente esa producción y esa entrega de vida que hacen muchos de ustedes en sus comunidades y que al final pues como que allí se queda. Esos 5 minutos de fama son un llamado a la emoción, son un llamado a usar una máquina de tiempo en el que nos remitimos al pasado y que cada narración de esas se nos vuelva una memoria colectiva, donde cada uno de los que está escuchando, cada uno de los asistentes, recuerde el nacimiento, la construcción y la vocación de la escuela. Incluso podríamos mencionar, tal como lo mencionaba el maestro Abel, que descubría la relación existente entre la arquitectura y la pedagogía de una escuela que se construye y se transforma permanentemente. Muchas personas nos han acompañado, muchos directivos, hemos disfrutado, hemos reído, hemos discutido, hemos pensado y nos ha permitido espacios de interacción y construcción permanente, de reconocimiento de la condición del otro. Hemos compartido muchas de nuestras experiencias y estrategias y hemos ido fundamentando un espacio del cómo nos formamos y en qué nos debemos formar. Ya tenemos una buena documentación y producción, tenemos algunas herramientas que hemos ido construyendo en el tiempo. Hicimos un conversatorio muy interesante en el cierre del año pasado, donde algunos invitados nos permitieron mostrar esa posibilidad que hemos ido construyendo. En este momento tenemos ya un espacio ganado en la página de Espacio Maestro. Tenemos la oferta para la realización de un curso de inducción a rectores nobles, que es propuesta por los mismos rectores. Esperamos estar haciendo lanzamiento con ustedes también de la configuración de este espacio virtual de formación. Pues invitarlos a todos a que participen. Nuestras próximas sesiones son el 25 de marzo y el 6 de abril a las 7:30 de la mañana nos estaremos reuniendo. Vamos a hacer 2 sesiones seguidas cada día. Entonces, pues quería darles esa reseña de nuestra escuela, de la escuela que estamos construyendo. Están participando más de 52 rectores, han pasado por acá y esperamos que todos se unan a nosotros. Creo que es el momento de darle entrada a nuestra invitada, que hemos elegido muy especialmente para que nos acompañe. Ella es Olga Yanet Morales, profesional en desarrollo familiar y magíster en educación y desarrollo humano. Bueno, muchísimos estudios más, una experiencia muy grande, más de 20 años en diferentes organizaciones públicas y privadas, pero ante todo como facilitadora de procesos de formación para rectores, docentes y profesionales de las secretarías de educación del país. Entonces, yo doy el paso a Olga para que ella nos cuente hoy
nos ubique un poco en ese espacio de trabajo que tiene el rector. Mil gracias, Olga Morales, por acompañarnos el día de hoy y dejamos todo el auditorio para ti. Hola, muy buenos días a todos. Absolutamente feliz de poder estar conectada con ustedes en esta mañana, que aunque un poco fría en nuestra ciudad de Bogotá, con toda seguridad que desde el corazón vibra y vibra la conexión humana que hoy nos convoca a compartir un poco sobre todo este tema de la creatividad, del liderazgo, la gestión directiva, el papel que tienen todos ustedes como rectores y como personas que están jalonando el desarrollo de la educación en la capital, precisamente de nuestro país. Increíble. Muy bien, muchísimas gracias al subsecretario. Inmensamente también gracias a Nancy, que tiene este reto magnífico de definir y sacar adelante toda la estrategia de formación y de cualificación del talento humano que transforma la ciudad de Bogotá, y como siempre lo he dicho, Bogotá es pionera en el desarrollo educativo para todo Colombia, entonces también en toda esa gran transferencia que ustedes hacen como rectores a través de cada uno de sus docentes y de sus comunidades educativas para llegar a todo el país. Gracias a Hernando por sus palabras y por toda esa intención tan grande que tienen junto con la Secretaría de Educación del Distrito de jalonar una estrategia que cualifique el quehacer de los rectores, pero que también les permita desplegar toda su capacidad y todo su talento como seres humanos y como personas. Finalmente, la educación como sistema está constituida por colectivos humanos. Nosotros no somos un conjunto mecánico que funciona como máquina, y ya lo vamos a ver a propósito de estas primeras insinuaciones que nos generan este primer diálogo y esta conversación el día de hoy. Atrás me está acompañando Yesenia. Yesenia junto conmigo hacemos parte de un equipo muy importante en la Asociación Visión Social. Trabajamos acá, lideramos y acompañamos no solo en algunos momentos a Bogotá, sino a otras ciudades del país a gestionar todos los procesos de calidad educativa precisamente desde estos temas, como lo son el liderazgo, la creatividad, el trabajo en equipo, la comunicación, la ética de la responsabilidad docente, los valores, bueno, una cantidad de ejes que aparentemente los llamamos, y perdónenme, no quiero ser peyorativa desde el discurso, como las competencias o las habilidades blandas, pero cada vez que se abren estos espacios de conversación, yo siempre me voy con preguntas si realmente son blandas. ¿No serían blandas si no les diéramos la importancia que son? Pero pareciera ser que cada vez que tenemos que entrar por cada uno de estos temas, necesitamos precisamente trabajar en este tipo de procesos y de recursos que tienen que ver con la capacidad tuya, en primera instancia como ser humano, y la mía también. Me complace inmensamente entonces poderles compartir a ustedes pues algunas ideas, con toda certeza que no es la verdad absoluta de esto, y creo que en el diálogo y la conversación que podamos establecer este día de hoy, podamos precisamente co-crear alrededor de un tema, y por eso abro la posibilidad desde ahora para que en el chat ustedes puedan compartir comentarios, puedan compartir sus opiniones, si tienen alguna pregunta hacia el final de esta conversación que abrimos sobre la gestión directiva, liderazgo y creatividad en acción. ¿Qué les suscita a ustedes? ¿Qué les genera para que podamos precisamente interactuar? El tema no queda cerrado acá, se abre para seguir construyendo, y ese es el escenario que a ustedes les quiere plantear como rectores de la ciudad de Bogotá, la Escuela de Directivos Docentes Rectores, como una estrategia que precisamente desde el ejercicio del liderazgo, la creatividad, ustedes en los procesos de gestión directiva y de gestión escolar tengan la posibilidad de movilizar las transformaciones que ustedes desde su capacidad están sintiendo que se necesita. Lo primero entonces, el liderazgo, y como creo firmemente en esto, siento que nadie sabe más que todos juntos. ¿Qué quiere decir eso? No se supone que el liderazgo es un ejercicio individual, no se supone
que es un proceso motivacional fundamentalmente. No, el liderazgo es colectivo, el liderazgo se construye desde la capacidad, desde los conocimientos, las habilidades, los recursos, el talento que toda tu comunidad educativa tiene. Y el liderazgo en ese sentido, cuando lo miramos desde la capacidad de co-crear, transforma necesariamente. Claro, transforma si la convicción, si lo que te interesa a ti como directivo, docente y rector, si desde tu confianza, si desde tu imaginación crees que es posible hacer. Entonces sí, hay algo en el liderazgo que también tiene que ver con la visión, pero es que la visión simplemente es producto de lo que está pasando en tu cabeza, aquello que tú elaboras acá. El liderazgo va a permitir que se potencie, que sea dinámico, que desarrolle o que se desarrolle por una ruta que yo no la puedo definir. La ruta la define cada rector con su equipo de docentes para poder caminar por ahí. En un comentario popular yo lo diría como que cuando uno no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Entonces el liderazgo sirve precisamente para enfocar y para orientar todo el esfuerzo que tú tienes acá en tu cabeza como directivo docente y como rector para empujar y para jalonar el desarrollo de tu institución educativa. En ese sentido, entonces, el liderazgo tiene un factor adaptativo muy alto a las condiciones, es decir, tiene que ser flexible. El liderazgo como tal no se circunscribe única y exclusivamente al poder o la autoridad de quienes tienen X cargos en las instituciones educativas, y aquí hago precisamente el llamado a quienes somos rectores, porque el hecho de ser rector no necesariamente está indicando que tengo capacidad de liderazgo, pero que lo podemos desarrollar, que lo podemos potenciar, porque tenemos esa oportunidad, porque nos han otorgado este recurso tan valioso desde este rol. Claro que sí lo podemos hacer, pero si lo hacemos acompañados del equipo de trabajo nuestro, pues va a ser mucho mejor. El riesgo se corre de manera colectiva, no de manera individual. Quizás aquí me suena algo de la soledad del rector. Listo, lo hemos vivido en muchas oportunidades, pero también cuando yo me arriesgo a comunicar, me arriesgo a conectarme con los otros, tomo decisiones con los maestros, les entrego información para que ellos también aprendan a correr el riesgo. Ojo con esto, aprendan a correr el riesgo y a resolver las situaciones que se les van presentando en el día a día de su trabajo. Estoy permitiendo que este liderazgo sea de todos y yo, como rector, no viva esta experiencia única y exclusivamente en mi soledad acá atrás. Entonces recojo, el liderazgo va a ser un proceso colectivo, dinámico, que facilita el ajuste de las dinámicas escolares a las condiciones en las que están hoy por hoy transitando las instituciones educativas. ¿Y por qué la creatividad? Entonces la creatividad, que tiene que ver con un proceso de inteligencia, de dirigir la imaginación a cosas prácticas, de imaginar los mundos virtuales donde vivimos. ¿Y por qué digo imaginar los mundos virtuales? Porque hasta que no se hagan realidad, no dejarán de ser virtuales. Es decir, que esto de la virtualidad no únicamente existe por las tecnologías de la información o por lo que uno ve a partir de cámaras específicas. No, la virtualidad la construyes tú todos los días. Hay algo del mundo virtual que tú vives cotidianamente como rector. ¿Cómo se manifiesta? Cuando estamos siempre imaginando, cuando siempre estamos pensando, cuando estamos analizando y cuando vemos en nuestra mente las construcciones que estamos deseando lograr y alcanzar. Entonces la creatividad no está circunscrita únicamente al arte. Por eso hay veces cuando se habla de creatividad uno siente que no le corresponde a uno. Y si yo, que soy una mujer un poco mayor, y creo que también el auditorio que está aquí, mucho menos, uno pensaría que la creatividad le corresponde únicamente a los niños que están en nuestras escuelas en este momento, y no. La creatividad es una función de la inteligencia nuestra que aplica a todo. Entonces tampoco es de los ingenieros, tampoco es de los matemáticos, tampoco es del arte. La idea de la creatividad, y este ejercicio tendría como 3 niveles. 1, la imaginación.
Es decir, pensar aquellas cosas que no están pensadas. La creatividad como tal que tiene que ver con la aplicar recursos o soluciones a aquello que yo ya me acabo de imaginar. Y si esto de alguna manera es nuevo, puedo estar entonces innovando. 3 momentos: imaginación, creatividad e innovación en todo este ejercicio mío como rector. ¿Por qué? Porque lo pienso todos los días, porque construyo desde mi mente aquellos escenarios posibles donde yo puedo trabajar. Nos pasamos el día imaginando para ser creativos, y es creativo cuando eso que nos imaginamos responde a algo específico. Entonces, seguro que ustedes en su cotidianidad, en su ejercicio profesional, siempre van a estar en función de su contexto. Lo decía Nancy atrás en su presentación. Nadie sabe mejor del contexto educativo en Bogotá y del entorno en el que están las instituciones educativas que ustedes como rectores. Y eso hace que su creatividad sea altamente importante y funcional, sea necesaria precisamente para poder transformar la educación que en Bogotá se está ya ofreciendo. Es decir, la capacidad de comprender qué está pasando en mi contexto en este momento. Pero así como comprendo desde mi imaginación, desde mis construcciones mentales, qué es lo que está pasando con el contexto, también tengo la capacidad de imaginar el mundo que yo deseo en relación con ese contexto y que deseo cambiar. Entonces la dinámica del cambio se construye desde la creatividad necesariamente y no únicamente desde el discurso o desde la teoría o desde lo que está en un lineamiento de política. Fundamentalmente, la idea de la transformación y hacia dónde quieren ustedes cambiar es una construcción tuya, es una construcción nuestra que se deriva del interés de conocer este entorno y cómo yo lo puedo llevar a otro nivel, a otro estado. Entonces, es un proceso de tener ideas originales que tienen valor. Eso es la creatividad. En este orden de ideas es un proceso, no es un suceso. Quiero decir con esto que no viene de la nada. No, la creatividad como parte de nuestra inteligencia y de la tuya como rector en Bogotá tiene que ver precisamente con construir constantemente posibles resultados que respondan eficientemente a las condiciones del entorno. Entonces, de alguna manera, la creatividad nos lleva a tener pensamiento antecedido, a tener perspectiva de aquello que yo deseo. Qué clave este tema que nos sugiere la Secretaría de Educación precisamente para pensarnos desde el liderazgo y desde la creatividad, la transformación. No necesariamente el resultado de la creatividad tiene que ser original, como nos lo han dicho muchas veces. Lo que sí es importante a todo el público que está conectado con nosotros en este momento es que sí sea importante para ti y sea nuevo para ti. Entonces, lo que se produce, el subsecretario hablaba de 400 instituciones educativas, lo que se produce en una, con la misma intención del uso de la creatividad de ustedes como rectores, no es el resultado de la otra, es distinto y todos son completamente válidos. Recuerda muy bien esto, no tiene que ser original, pero sí tiene que ser nuevo para ti, tiene que ser diferente para ti. ¿Qué es fundamental acá? Que este resultado, que esta dinámica, que este proceso, ante todo, sea crítico, ¿sí? Y ustedes lo resaltaba Hernando hacía un rato en su presentación, están buscando desarrollar ustedes capacidades críticas para poder pensarse en relación con el entorno, con el contexto y poder mejorarlo y ajustarlo. Y la creatividad no puede pasar de largo en este sentido. La creatividad tiene necesariamente que analizarse y juzgarse críticamente, pero propositivamente también. La gestión escolar es el otro tema que nos sugiere la escuela para que conversemos aquí. La gestión escolar entonces ya tiene que ver con el sistema escolar, con nuestro sistema educativo. Y resalto en este caso que nuestro sistema educativo, del que hacemos parte todos nosotros, no es mecánico. Vámonos a un ejemplo desde la física, la palanca. La palanca es un sistema mecánico simple, ¿sí? Sencillo, simplemente es ejercer fuerza a una palanca para poder mover un objeto básico. No obstante, nuestro sistema, como lo llaman los expertos, y de eso quienes tienen acá doctorado, magíster,
quienes se han formado tanto, que son fundamentalmente todos quienes estamos atrás de esta pequeña cámara que tengo acá, saben que nuestro sistema educativo es un sistema adaptativo complejo. ¿Pero qué quiere decir eso? Que dentro de nuestra organización hay muchos sistemas simples. Menciono uno de ellos, el proceso de matrícula. Es simple, simple ¿por qué? El muchacho se registra, queda en un sistema, queda en una base de datos y es reconocido en nuestra matrícula de una institución educativa de la ciudad de Bogotá y del país en general. No obstante, cuando se habla de que la educación como sistema es un sistema complejo adaptativo, ¿por qué? Está constituido por múltiples personas, múltiples ideas, múltiples dinámicas, todos con intereses distintos, con puntos de encuentro y de interacciones en algunos momentos. Entonces aquí tendríamos que ver esto en contraste con, por ejemplo, muchos elementos que convergen en un mismo escenario, en múltiples escenarios. Ustedes son 400 instituciones educativas en Bogotá, el país no sé cuántas tiene, deben ser muchísimas. América Latina, ¿cuántas tiene? Deben ser muchísimas. Entonces ustedes trabajan sobre diversos elementos a la vez, que se ordenan, en el caso nuestro, Colombia, y en el caso de Bogotá, por procesos administrativos, por procesos pedagógicos, por procesos de comunidad, y todo lo que tiene que ver con la dinámica alrededor de los estudiantes para generar las experiencias de aprendizaje que necesitan para que ellos puedan desenvolverse exitosamente en el siglo XXI, y ojo con esto, y frente a la cuarta revolución industrial, es decir, todo esto que tiene que ver con el movimiento y la tecnología. Hagamos una comparación aquí muy válida. Un carro, un avión, son sistemas complejos, no adaptativos, muy complejos. El sistema de frenos, el sistema de inyección, el sistema de encendido. Perfecto. Un avión, un carro, no tienen que resolver el problema de sus estados de ánimo. Ustedes se imaginan un avión triste, un carro aburrido, un carro acelerado, un carro deprimido. No funciona. Ellos simplemente están pensados para funcionar mecánicamente y pare de contar. Pero nuestro sistema educativo no, nuestro sistema educativo, por esto que les acabo de mencionar, tiene que tomar decisiones todos los días, tiene que desenvolverse todos los días en este marco para poder resolver todo aquello que individualmente se produce desde las acciones que cada quien emprende. ¿Tiene características dominantes? Claro, por ejemplo, la política, los lineamientos, pero es dinámico, se cambia constantemente. ¿Y qué hace que cambie constantemente y que no tiene que ver con aquello que son las características dominantes de nuestro sistema o de nuestra escuela? Y es que la conducta humana es la que hace que todos los días tengamos que estar en una constante transformación. Y por eso la educación, si bien desde esas características dominantes pareciera ser un poco rutinaria, desde la conducta humana y social no. Ustedes, ahorita creo que alguien hacía un comentario de que los rectores, creo que era Nancy, atrás de cámaras decía, deben estar llamando a los rectores, deben estar llamando a los maestros. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que resolver precisamente todo aquello que muestra que su institución educativa es un sistema vivo, dinámico, vibrante, que se moviliza todos los días. ¿Quién lo mueve todos los días? La realidad a la que se enfrentan. La violencia, la pobreza, la deserción, el hambre de los estudiantes, el consumo de sustancias psicoactivas, el fenómeno migratorio que hoy nos tiene pensándonos desde toda la dimensión de la inclusión, por ejemplo. Y mire lo que acabo de decir. Todo esto que ustedes viven como contexto educativo nos pone a pensar, activa tu creatividad, pero la creatividad sola no puede funcionar. La creatividad me sirve para entender esto, para imaginarme cómo lo puedo resolver. El liderazgo me pone a actuar, el liderazgo me pone en esa dinámica, me pone en la disposición propositiva de cómo lo hacemos. Preguntas muy sencillas en esto. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo servir? ¿Qué puedo hacer? Si yo tengo mi posición como rector, estoy un poco más obligado por mi responsabilidad a generar estas preguntas,
a disponerme desde estas preguntas para mí, para todo mi colectivo. Entonces, desde el mismo sistema se puede movilizar el cambio por estas situaciones que acabo de mencionarle. ¿Por qué? Porque es que no necesariamente las normas lo resuelven. Las normas no resuelven el tema de la creatividad, las normas no resuelven el tema del liderazgo. Las normas no nos dicen cómo nos tenemos que sentir hoy o cómo nos vestimos o qué desayunamos para conectarme mejor con ustedes. Yo sí, tú sí. Esto viene de otra parte, eso viene de tu convicción, esto viene de tu coraje, de tu imaginación y de tus sueños. Entonces, estas fuerzas que mueven a la educación hacen que nuestro sistema educativo sea un sistema adaptativo. Actualmente la promesa de la educación estable, mi mamá fue maestra, y cuando ella terminó su formación de normalista superior, terminó con un trabajo inmediatamente. ¿Quiénes de nosotros también vivimos esta misma experiencia? ¿Quiénes en épocas anteriores, ya casi que un poco muy atrás, tuvieron la posibilidad de terminar su colegio en formación técnica y vincularse directamente a empresas del país? La educación hoy por hoy no puede hacer este tipo de promesas. La educación hoy por hoy se queda un poco más corta en esto, pero está también repensándose desde la capacidad que tenemos nosotros como rectores, junto con todo el colectivo de docentes y las familias, de buscar soluciones posibles a esto. Donde junto con todo el equipo, por ejemplo, de una Secretaría de Educación, podamos hacer sinergias necesarias para que estas soluciones respondan cada vez más a estos desafíos, porque los llamamos desafíos y retos de la educación. Hemos logrado cambiar un poco aquí el discurso y espero que lo vayamos incluyendo cada vez más, en donde estamos diciendo que hay que ser un poco más amplios en esta mirada para poder habilitarnos frente a la dinámica de la transformación. Y ahora que estamos de cara a la pandemia, por ejemplo, sí que nos dijo lo que va a pasar de acá en adelante. Si todo esto del entorno ya está diciendo que es necesario cambiar, entonces imagínense lo que pasa con una pandemia, que si algo tenemos que agradecerle fue la brecha que nos mostró entre la educación tecnológica, porque de aquí en adelante seguramente esto que estamos viviendo en este instante, faltándonos muchísimo la presencialidad y el contacto para podernos mirar unos con otros, imagínense lo que va a empezar a suceder desde el desarrollo tecnológico. Lo mencioné hace un instante, frente a las competencias que se buscan los estudiantes hacia el siglo XXI, pero además de eso la cuarta revolución industrial. Entonces, en esto hay opciones muy poderosas y significativas que podemos trabajarlas en educación. Y yo aquí planteo una afirmación. Si tú trabajas en educación, eres el sistema. Entonces, si yo soy el sistema, yo puedo cambiar la educación. El tema es que esto que aparentemente, o este mensaje que aparentemente es de sentido común, muchas veces termina por ponernos en contraste con el equipo y decir, ellos son los que tienen que cambiar. Es la secretaría la que tiene que cambiar, es el ministerio el que tiene que cambiar, es la familia el que tiene que cambiar. Pero si esta idea fuerza que les acabo de regalar cala un poco en nuestro corazón y en nuestro pensamiento, yo creo que esto tiene sentido. Si yo trabajo para el sistema educativo, yo soy el sistema educativo. Particularmente yo no creo en los cambios grandísimos desde mi posición como rector en una sola institución educativa. Creo que yo tengo capacidad de movilizar cambios en mi institución educativa ahí, en ese marco de referencia, ahí, en ese pequeño espacio donde estoy. Entonces, cuando tú eres, Jesse, sostén ahí por favor que no hemos llegado todavía a esa parte, déjala ahí quieta. Estoy hablándole a mi compañera que está atrás ayudándonos. Bien, entonces, cuando tú eres el sistema, el punto de partida para la transformación eres tú. Y en ese punto de partida que eres tú, la creatividad y tu ejercicio de liderazgo va a ser determinante en eso que te imaginas y construyes como transformación. Que la Secretaría de Educación de Bogotá está generando un espacio adicional como estrategia
para que ustedes puedan movilizar más rápido las transformaciones es completamente cierto y es completamente acertado. Lo decía Gandhi, sé el cambio que quieres ser o que quieres hacer. Sentido común, es un poco de la práctica diaria, de la vida sencilla. Lo que sí es importante es que no nos quedemos con estas frases que son muy poderosas, pero que lleguemos a pensar que tenemos que trabajar en ello. Si tienes la energía suficiente, el interés necesario, la convicción, el coraje. Yo hablo de convicción y de coraje y a veces me imagino tirándonos por una montaña como que esto fuera únicamente de los deportistas de alto desempeño, y no, resulta que es que el coraje está aquí en el corazón, resulta que es que la valentía está acá en el alma, resulta que es que la convicción te la regalas tú, la tienes adentro, todos los días te la estás comunicando, y si yo no soy capaz de comunicármela a mí mismo o a mí misma, tengo un conjunto de personas y de compañeros que me pueden recordar qué es esto. Entonces, si tienes toda esta energía suficiente, hay que empezar a trabajar ya. Tienes con qué hacerlo. Tienes recursos adentro en tu institución educativa. ¿Qué más que la gente? Y lo dije hace un rato que como sistema educativo, ahí, puesto en tu institución educativa, se puede movilizar aquello que es la transformación. Lo que pasa es que hay que ordenarla un poco. Y a propósito de ordenarla un poco, ya vamos a llegar a plantear algunas ideas, quizás más en concreto en este sentido. Ahora, si queremos cambiar, entonces, desde la escuela de directivos, ustedes deberían estar ya pensando, por ejemplo, que este cambio no lo consigo yo solo como rector, que yo también tengo que empezar a buscar en mi institución educativa a los primeros aliados, por así decirlo. Pero bueno, no se trata de generar alianzas en esto, se trata de ir encontrando colaboraciones. Creo que esto suena un poco mejor para contarles esta idea. Y es que uno debe buscar a aquellas personas que quieran ir cambiando junto conmigo, que vayamos compartiendo esta idea de cambiar y empecemos a operacionalizarlo. Ojo con esto, porque una cosa es únicamente quedarnos con la imaginación de aquello que queremos hacer, otra cosa es lograr operacionalizarlo, es decir, irlo concretando. Y en eso hay que trabajar. Claro, muchas veces en todos los espacios de trabajo nos dicen, bueno, ¿y qué hacemos con los que se resisten? Se van a seguir resistiendo, porque es que no todos tenemos los mismos intereses. En esto hay intereses desiguales por todos lados y es válido. Es válido porque es una forma de ver las cosas en contraste con otra postura crítica, posiblemente. O bueno, en algunos momentos no es tan crítica porque sé que hay veces somos un poco resistentes por resistir y pare de contar. Ahí no trascendemos a una mirada más reflexiva, más crítica, donde yo también diga, bueno, voy a cooperar, no creo en este cambio, en esto, pero si me piden que coopere, posiblemente por ahí yo pueda encontrar formas de vincularme en esta idea de transformación que el colegio está buscando. Bien, esto no quiere decir el hecho de que haya gente que no quiera cambiar cosas, no quiere decir que no haya espacios para el cambio, no quiere decir que no haya oportunidades para el cambio. ¿Qué es importante en esto? Que si tienes voluntad de hacerlo, hay que hacer las cosas para que puedan verse de una forma diferente. Tu poder está ahí, tu habilidad está ahí, desde tu comunicación. Si lo hablamos un poco técnicamente, desde tu línea discursiva, desde aquello que tú expresas todos los días, estás haciendo algo por ayudarle a cambiar a tus docentes. Lo hemos mencionado y quienes han tenido posibilidad de trabajar conmigo todos estos temas, sí he sido muy insistente a lo largo de toda mi carrera profesional en decirles, empieza por lo más pequeño, empieza por saludar a tu docente, empieza por establecer contacto. Posiblemente yo no pueda hacer el cambio en todo Bogotá de la educación, pero sí puedo hacer el cambio en mi equipo de docentes. Y el docente sí puede hacer el cambio o la transformación en sus muchachos. No subestimes nunca tu poder, no subestimes nunca tu capacidad y en esa misma medida no subestimes nunca la capacidad y el poder que tienen los docentes de poder transformarse. ¿Y cómo se hace todo esto? Bueno, vamos a ver si más adelantico tenemos algunas ideas ahí.
En resumen, esta primera parte de nuestra conversación con ustedes. Bueno, conversación, hasta ahora solamente he hablado yo con una pantalla, no sé quiénes están allá atrás, espero que haya gente y que los invito en este momento a que opinen, a que vayan conversando un poco desde el chat. Espero no estarlos durmiendo en este momento porque la mañana está muy fría y que tengan un café que esté acompañando este diálogo con ustedes. Resumo acá entonces el nombre de esta charla para abrir todo el desarrollo de la Escuela de Directivos Docentes Rectores de Bogotá. La creatividad para poder tener claridad de aquello que tú deseas cambiar y emprender. Y esa claridad pasa por tu imaginación, por el proceso creativo de buscar alternativas y soluciones. Y si esto para ti fue nuevo, entonces innovó. ¿Ve? Sonó un poco redundante, pero innovó. ¿Y por qué el liderazgo? Porque te orienta, te define cómo trabajar, te define cómo desarrollarte desde la creatividad, desde aquello que imaginaste que eran esos nuevos escenarios, cómo tú los puedes resolver y allana el camino, llena el camino de múltiples recursos para poder resolver ese que es el tránsito a ese nuevo escenario en el que te estás imaginando con tu colectivo de docentes en tu institución educativa. Entonces el liderazgo no es, y aquí creo he sido clara en esto, no es únicamente motivacional, es que lo motivacional se le cae a uno en 2 horas, en 30 segundos. Salimos de una conferencia de estas y ya nos enfrentamos al primer problema en la institución educativa y se me olvidó todo lo que esta señora vino y nos contó el día de hoy. Resulta que es que esto hay que aprenderlo, hay que desarrollarlo, hay que fortalecerlo todos los días, hay que recordarlo permanentemente. Entre creatividad y liderazgo vamos a encontrar una relación muy importante y es priorizar los desafíos sobre los cuales tú con tu equipo te vas a movilizar. Y cuando yo priorizo esos desafíos y esos escenarios donde yo quiero trabajar y empezar a movilizar cambios, estoy necesariamente teniendo que aprovechar todo mi escenario educativo, es decir, el sistema desde la gestión directiva. Todo lo que me ofrece la gestión directiva como recursos van a ser el escenario que tú necesitas de información, de procesos, procedimientos, el dinero, la gestión del talento humano, los espacios. ¿Cómo dispongo yo de todos esos recursos para hacer posible la transformación que yo estoy necesitando? Ese es en esencia el nombre de esta conferencia o de esta charla o de esta conversación. Entonces, acá voy a recoger un poco unos papeles que tengo por este lado. Listo, para abrir y acercarme un poco más a mi pantalla. Nosotros, en todo el trabajo que hemos hecho desde las instituciones educativas en el país, con todo el equipo de trabajo y liderazgo de la Asociación Visión Social, creemos firmemente en un proceso para ayudarnos a todos a promover el liderazgo. Entonces, se entrena, esto se aprende, ¿sí? Somos expertos en pedagogía, somos expertos en educación, eso ya es absolutamente valioso. Pero cuando hablamos de estos temas, el aprendizaje es otro, el desarrollo necesariamente tiene que ser otro, porque necesito aprender, perdónenme el uso tantas veces de esta palabra, a motivar a la gente, movilizar a la gente, empoderar, empoderarme, visionar, ayudarle a las personas a imaginarse el siguiente paso. Esto tiene que ver entonces con otro tipo de aprendizajes y de habilidades. Y aquí te vamos a regalar cuatro pasos que quizás puedan ayudarnos y que quizás como escuela en este momento nos puedan servir para crecer en el ejercicio de la creatividad y en el desarrollo del liderazgo. Yesenia, con la primera, por favor. Gracias. Listo. Aquí nos dice que la creatividad está para construir una visión de lo que desea. Ya lo hemos dicho, ¿sí? Y el liderazgo necesita esas ideas para poder emprender su marcha, para poder empezar a desarrollarse. Es decir, la creatividad alimenta el liderazgo, le da la información necesaria para que el liderazgo pueda empezar a trabajar. En esta primera etapa que dice crea,
creas, porque aquí tienes que utilizar todo tu recurso creativo, el tuyo y el de tu equipo. Hay que reconocer los distractores emocionales. En palabras de los coaches y en palabras de los mentores, de los psicólogos, a esto lo vamos a llamar creencias limitantes. Algunas de ellas, por ejemplo, yo ya, el loro viejo no aprendí a hablar, a propósito de, nos lo dicen frecuentemente. Cuando, por ejemplo, le decimos a un niño, ve a la escuela para ser alguien en la vida, entonces ya estamos diciéndole al niño que no es alguien en la vida. O como, por ejemplo, nunca es tarde para que tú aprendas. Esta idea siempre de que nunca es tarde para que uno aprenda, a mí me permite hoy por hoy pensar que cuando a la edad mía todavía digo, si bien esta frase me motiva a seguir aprendiendo, también me está aplazando. Y hay veces en temas como estos, en el ejercicio de ustedes como rectores, es necesario actuar. Es decir, palabras como nunca es tarde, en el caso nuestro, frente a la responsabilidad que tenemos como directivos docentes, no aplica. No puede ser, porque tenemos que empezar a tomar medidas inmediatamente. Yo soy bueno, y yo soy bueno en muchas cosas. Muchas veces uno se encuentra en las instituciones educativas aquí con restricciones como que, por ejemplo, y creo que mi jefe me está acompañando en esta charla y posiblemente se va a encontrar conmigo en este discurso, en estas ideas, y es, yo soy bueno únicamente para esto, pero eso para el presupuesto no puedo, no soy capaz. Y resulta que hoy por hoy el mundo como está constituido requiere un pensamiento mucho más amplio y de riesgo en ese sentido, de querer entrar en aquellos ámbitos del aprendizaje que sin ser míos, yo por lo menos sí me pueda acercar para poderme desenvolver mucho mejor con todo un equipo de personas que está trabajando para mejorar X o Y proceso. En este caso, lo que ustedes viven dentro de la institución educativa. Entonces, empezar a pensar y a transformar esto que aparece aquí como los distractores emocionales tiene que ver con empezar a trabajar todo esto de las creencias limitantes. ¿Cuáles son las tuyas en tu institución educativa? Porque si hay freno para el liderazgo y la creatividad, es precisamente los distractores emocionales, aquello que nos ponemos acá. Los distractores emocionales fundamentalmente vienen de historias negativas pasadas y resulta que, como nos vemos hoy por hoy, esta es como la versión del pasado nuestro para justificarnos en aquellas cosas que hoy no queremos hacer mejor. Entonces, en esta primera etapa te vamos a invitar a que trabajes tu creatividad, pero tu creatividad no solamente para imaginar ese próximo escenario en el que tú deseas incidir desde el cambio junto con tu equipo, sino en cómo tenemos que empezar a resolver esto que son las creencias limitantes o lo que llamamos con todo nuestro equipo de trabajo en este tema de liderazgo transformador y demás, los frenos del liderazgo o los distractores emocionales que hacen que no podamos crecer como institución educativa. Vamos ahora sí a la siguiente etapa. Cuando tengamos esto muy claro, tenemos que empezar a gestionar el cambio, ¿sí? ¿Qué es entonces gestionar el cambio? Resulta que nosotros tenemos que empezar a entender acá que el cambio tiene una razón de ser y que se planifica. No consiste únicamente en desearlo, en construir ese escenario que está ahí, que en la primera etapa ya lo vi, que ya lo visioné y que consideré que era. Aquí hay ya que transitar a otro nivel y es cómo nos vamos a organizar para conseguirlo, cómo nos vamos a distribuir para lograrlo, cómo vamos a reconocer que lo vamos consiguiendo. Y es acá fundamental una pregunta, y es una pregunta, claro. ¿Cuáles son los errores en los que podemos incurrir como instituciones educativas si entendemos que deseamos transitar a ese cambio que queremos hacia allá? Ojo con esta pregunta, porque entonces esta fase para desarrollar el liderazgo nos está diciendo que tenemos que ser de pensamiento anticipado, prospectivo en este caso. ¿Por qué? Porque hoy por hoy, dentro de todo este desarrollo de las líneas de liderazgo, de la creatividad, del trabajo en equipo, del marketing personal, bueno, una cantidad de aspectos
del crecimiento personal y profesional en complemento a todo esto que técnicamente son ustedes como rectores desde la educación y la pedagogía, temas como por ejemplo empezar a aprender de las buenas prácticas y no de los errores. Voy a mencionar aquí también algún ejemplo para ser más clara en este sentido. Señor rector, se nos quedó la llave del agua abierta anoche. Pero no se preocupe que ya lo aprendimos, la próxima vez no nos vuelve a pasar. ¿Por qué? O señor rector, es que gastamos, se nos fue más material del que habíamos pensado. Es que no calculamos esto bien, pero tranquilo, señor rector, que ya aprendimos de este error. Y cada vez, error tras error, con la excusa o el pretexto de aprender, vamos gastando más, vamos gastando más, vamos gastando más. Esto que acabo de mencionar me trae un poco de risa porque en la experiencia que tengo de trabajo, yo no estoy exenta de vivir todas estas experiencias, soy ser humano como ustedes, soy empleada también, entonces también me justifico algunas veces y me explico y me escondo en este tipo de situaciones y lo decimos con esa forma de plantearlo. Y sé que esto, cuando ustedes lo miran como rectores, dicen, no puede pasar, no puede pasar, no puede suceder, pero ¿por qué no aprendemos? Pero ¿por qué no aprendemos? Si cambiamos un poco la idea de no aprender del error porque sale más costoso y empezamos a aprender de las buenas prácticas, cuando incorporamos preguntas como la que les acabo de recomendar, es cuál puede ser el error, dónde nos podemos equivocar, ¿sí? Dónde podemos fallar. Ten en cuenta eso porque va a ser supremamente necesario para ti y para trabajar con todo tu equipo. Tercera fase, miremosla, Yesenia, gracias. Relaciónate, por favor entra en contacto. Somos rectores. Si queremos transformarnos, si queremos vivir la experiencia del cambio, no podemos estar fuera. Sé que ustedes tienen una carga administrativa muy alta que los saca muchas veces de su vivencia interna, pero también la llamada, el chat, el mensaje, y sé que aquí espero que esté una de las rectoras que suele enviar mensajes por la mañana con flores, que a propósito no sé si lo hizo el día de hoy, con flores, con pajaritos, un mensaje bonito, una imagen, y por lo menos el año pasado creo que fueron 365 mensajes. ¡Qué esfuerzo tan valioso! Y eso es entrar en contacto. Yo no la vi todo el año, no la vi, no tuve el placer de encontrarme con ella y poderla abrazar en algún lugar, pero contactó, pero estuvo, hizo presencia. Genera la apertura necesaria para comunicarte, para construir la confianza con tu gente, para cooperar con ellos. Aquí sí, vale la pena inspirar y motivar. ¿Qué es inspirar y motivar? Es que tú transmitas lo que deseas con pasión, con ganas, con convicción. Créanme que cuando uno siente un rector que se conecta de esta manera, uno también empieza a moverse. Lo dije hace un rato, esto hace parte de los pequeños cambios, pequeñitos, que hay que empezar a hacer. Y tus docentes lo van a percibir, tus estudiantes también lo van a percibir. Y estoy segura que en tu institución educativa tienes muchísimos ejemplos como estos de contacto con tu gente, de comunicarte con tu gente, de trascender en las relaciones. Motiva siempre a tu equipo para el logro, acompáñalos, oriéntalos. Miren, muchas veces uno ve equipos de rectores que ni aparecen a la semana ni hacen una llamada y esperan que el trabajo se dé. ¿Pero de dónde? El docente tiene injerencia en un aula de clase y puede resolver el proceso del aula de clase. Magnífico. Pero frente a una misión, frente a un deseo, frente a un anhelo de la transformación en otra dimensión, se necesita la perspectiva del rector. Se necesita la visión de ustedes de hacia dónde tiene que transitar todo el talento humano que tienen ustedes allá. Ese que se conecta con los estudiantes y con los padres de familia. Ante todo, porque es muy importante que cuando tu equipo dude o que cuando tu equipo dude o cuando tu equipo se desoriente o desestime o baje la guardia, va a necesitar otra vez reconexión. Este casi que es un proceso sostenido del trabajo tuyo.
lo dije hace un rato, si tú quieres la transformación tienes que trabajar en ella, porque no consiste únicamente en mencionarla o en indicarla. Hay que construir todo este camino que te estamos recomendando desde estas pequeñas ideas que hay acá. Bien, solo no lo vas a lograr, no eres un héroe. Ya hace miles de años que en este discurso de liderazgo y ustedes han sido muy capacitados en este tema, no se habla ya del heroísmo en esto. Vamos juntos y ustedes tienen la posibilidad, en la medida que hagan contacto, de trabajar con todo el equipo de maestros que tienen allá. Muy bien, nos detenemos ahí, Jesse, por favor. Dice, no lo despliegues, puedo y soy capaz. Esto sonó como muy a escuela, como muy a empoderar, como muy a... y yo pensaba en ese puedo y soy capaz como que, oye, qué rara esa expresión. Muy bien. Resulta que frente a todo pronóstico que hay en la vida, hoy por hoy, le dicen a uno que todo ya se puede resolver con un computador, con un clic, con el libro, con una llamada telefónica, pero que cada vez más pareciera ser que tú eres menos necesario, eres menos necesario. Hace miles de años yo empecé como impulsora de ropa interior por allá en un almacén, me gané X plata, uy, buenísimo. Luego trabajé en otra tienda, fue un poquito más y dije, no, pues yo me voy a ubicar como a las ventas en este tipo de mostradores y me fue mucho mejor, fue más genial. Con algo de dinero, muy poquitico, pude empezar a viajar por Colombia y viajé fuera del país y dije, miércoles, aquí hay muchas cosas por hacer. ¡Qué bien! ¡Maravilloso! ¡Empecemos! ¡Hagámosle! Metámonos en esto, estudiemos algo que me lleve más cerca de la gente. Estudié desarrollo familiar en Manizales. Cuando empecé a estudiar desarrollo familiar, me llamaron a ser tutora de procesos de investigación y me pagaron por eso. X o Y plata, pero me pagaron siendo muy pequeña en ese momento. Sigo siendo pequeña de estatura. Hoy por hoy ya soy muy grande de edad. Pero entonces, en esa época me pagaban por hacer algo, por ir a unas clases, por ser monitora. Yo dije, uy, yo me quiero dedicar a esto, quiero ser docente, quiero estar como por ahí cerca. Después surgió la posibilidad de trabajar en un instituto, en el Instituto Caldense para el Liderazgo. ¡Wow! Aquí encontré una magnífica posibilidad y dije, me encanta este tema, me gusta. Y me ofrecieron niños y dije, bueno, empecemos a trabajar con niños, me encantó. Luego trabajé con muchachos, me encantó. Y llegó un reto para maestros y dije, genial. Me dieron durísimo, pero no importa, aprendí de todos ustedes. Y posiblemente hoy me esté equivocando con muchos de los elementos en esta pequeña charla, pero también tengo un poco de convicción de que sé que mucho de lo que les he dicho tiene razón. Entonces, me dediqué hace muchos, más de 20 años a este tema, y luego de esto, de estar ya en el instituto, se me abrieron las puertas en Bogotá y dije, la capital de Bogotá, vámonos para allá, armé maleta, me vine para Bogotá, muy rápido y empecé a viajar por todo el país y luego me plantearon un reto de trabajar en un proyecto en la Asociación Visión Social y en ese proyecto surgió el tema del liderazgo transformador y dije, no, genial, puedo aplicar todo lo que hemos venido aprendiendo de nuevo con rectores, de nuevo con docentes y volví otra vez a trabajar en talleres como facilitadora. Genial, maestros, rectores, una pregunta. ¿Qué tal si no hubiera creído en mí? ¿Se lo imagina? No estaría aquí con ustedes hoy. No tendría la posibilidad de esta felicidad de poderles compartir esto que vivo con ustedes, esto que vibra dentro de mí, en este instante de poder conectarme con estas ideas y quizás de sembrar en cada uno de ustedes algo más, algo más. Jesse, desplieguemos esa última, por favor. Gracias, puedo y soy capaz. Ay, ¿qué pasó? Más abajo, Jesse. Ay, más abajo. Se le perdió el más a Jesse. Jesse. Listo, déjame quieto. Contra todo pronóstico, tú eres el resultado. ¿Qué has logrado? Eres profesional. ¿Por qué lo lograste? Entonces, imagínense que la transformación se da cuando crees en ti, cuando te das el permiso
de creer, de empoderarte de lo que tú eres como rector, de empoderarte de aquello que has construido, de reconocerlo. Hazte esa pregunta, ¿qué tal que no hubieras creído en ti? ¿Te lo imaginas? ¿Qué tal que no lo hubieras construido desde pequeño? ¿Quiénes de ustedes? Yo resumí mi historia en muy poco, pero ustedes tienen mejores historias que las mías. Quienes tienen hoy un doctorado, quienes quizás estén pensando en su postdoctorado. Entonces, el resultado del ejercicio, del liderazgo, de la creatividad, es lograr, en primera instancia, que tú creas en ti. Luego, que ese resultado sea creer en tus docentes y que les entregues a ellos esto. Gracias. Jesse, gracias. Rectores, gracias. Y esa es la idea de trabajar desde el liderazgo. Enfocarte siempre a un resultado en el que tú estés trabajando. Hernando, no sé si hay algún comentario, si hay posibilidad de escuchar algún micrófono abierto por ahí. Muchas gracias. Digamos que hacen un comentario alrededor de cómo nuestros entornos de gestión educativa están marcados por prácticas directivas tradicionales, instrumentalistas, que comprenden a la organización escolar desde enfoques exclusivamente empresariales y administrativos y desconocen mucho nuestra naturaleza pedagógica. El por qué se niega, digamos, ese líder pedagógico y se antepone como al ejecutivo que aplica esos procedimientos administrativos. Mira, tu micrófono casi no sale bien. No sé si hay alguien más que nos pueda ayudar para poder escucharte mejor. Si alguien más tiene posibilidad de leer ese comentario. No tienen acceso a nuestra sala, no te escuchan. Entonces, ¿cómo alcanzar y conciliar este liderazgo pedagógico soportado en la categoría de creatividad por encima de la exigencia administrativa, ese enfoque como empresarial que nos van colocando a toda hora en las instituciones? Ya, eso va a existir. Sí, yo hacía un rato lo mencionaba como sistema. Y yo creo que la creatividad está en esa capacidad que tienes como rector de imaginar el escenario y poder trabajar en el marco de tu institución educativa. Pero si nos vamos a pensar el sistema educativo como tal, no va a ser posible hacerlo. Lo planteaba hacía un rato. Es empezar a generar algunas prácticas distintas con tus maestros. La forma como hablas, los mensajes que tú les generas, los espacios de reunión en los que tú interactúas como rector. Desde ahí estás empezando a trabajar tu liderazgo, tu creatividad para poder transformar. Y ahí el sistema no tiene injerencia. Creo que el primero que tiene que superar la idea de que la restricción es el sistema, somos nosotros como rectores. Creo que ahí hay una creencia limitante muy importante. Que siento que deberíamos estar empezando a considerar, y yo los invito a hacer conciencia en este momento de esta restricción emocional que nos genera pensarnos de afuera del sistema para enfocarnos hacia adentro y empezar a hacer modificaciones o mejoras en dinámicas muy sencillas dentro de tu institución educativa. Hernando, no sé si hay algo más. Yo te agradezco. Entendemos que los rectores hoy tienen otras citaciones de parte de Secretaría de Educación. Entonces, creo que nos has dado un panorama muy amplio de esa posibilidad que tenemos como líderes pedagógicos, concentrarnos y enfocarnos en esos logros. También reconocer anticipadamente los distractores emocionales que son los que más bloquean y quedamos pues muy al tanto a que nos acompañes en la escuela, en escenarios un poco más amplios, y te agradecemos infinitamente que nos hayas acompañado y nos hayas, digamos, puesto una vara muy alta frente a ese ejercicio que tenemos que hacer. Muchas gracias. Hernando, mil gracias.
Agradecer a los compañeros que han estado aquí con nosotros, que han venido trabajando en la escuela, porque empezamos 4 personas, pero ya somos bastantes los que estamos empujando esa idea. Pedirles el favor que llenen la asistencia que está puesta allí en el chat y quedar atentos entonces a las siguientes convocatorias, que en 8 días nos estaremos viendo, en 15 días nos estaremos viendo para esa segunda fase que hemos instaurado en este proyecto. Agradecer también al Vanelli Gutiérrez, que ha estado como al frente del equipo de trabajo y pues estar muy activos en esta posibilidad de escuela que tenemos. Bien, Hernando, gracias. De todos, agradecerles mucho y estamos construyendo escuela. Ahorita que estés muy bien, muchas gracias. Gracias Juan Carlos, que ha estado siempre atrás de todo este espacio técnico. Gracias. Bueno, mil gracias a todos, gracias a todo el público que se conectó, a los rectores, a ti Hernando, a Nancy, al subsecretario, a Albanelli que desde atrás jalonó y le dio espacio y lugar a esta conversación con ustedes. Quedamos en contacto, espero que a través de Asociación Visión Social en Facebook podamos compartir muchos de estos contenidos que hoy estamos trabajando. Ya para cada una de esas etapas hay estrategias específicas que ayudan a los rectores a desarrollar esas habilidades y a resolver problemas reales de su gestión y de su capacidad de liderazgo, como el comentario del que me transmitías hace un rato, Hernando, y quedamos completamente pues a la disposición de todos ustedes para seguir trabajando y aportando en la escuela. Un feliz día a todos, muchas gracias y qué bueno haberlos tenido toda esta mañana. Muchos éxitos. Gracias. Gracias.